La Santa Cena es para recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario no nos limpia de todo pecado. Entonces la Santa Cena es para limpiar nuestro pecado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando lo aceptamos a Él, creemos en Él, Él nos limpia de todo pecado. Sí, cuando creemos en el Señor, Él nos limpia de todo pecado. Pero no me están argumentando bíblicamente lo que les estoy preguntando. Quiero que... Hay que ir a la cena limpio. ¿Y cómo nos limpiamos de pecado? Ese es el quid de la cuestión. Yo les estoy diciendo, ¿la Santa Cena nos limpia de pecado? Ustedes dicen no, pero me tienen que argumentar. ¿Cómo son limpiados? No? ¿Cómo somos limpiados de nuestros pecados? ¿Qué dice la Biblia en cuanto al pecado? ¿Cómo son perdonados nuestros pecados? ¿Qué es necesario? Arrepentirse. ¿Ya vamos bien? Ya vamos bien. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Para que nuestros pecados sean perdonados, no es la Santa Cena lo que tenemos que hacer, sino lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y arrepentirse es cambiar de mente, es cambiar de dirección. Es que si vamos en una dirección, tomemos la contraria. Si vamos alejándonos de Dios, nos acerquemos a Dios. Si vamos acercándonos al pecado, nos alejemos del pecado. Amén. Eso es arrepentirse, es cambiar de mente. Es tomar la decisión de decir, no quiero hacer aquello que desagrada a Dios. Y cuando yo me arrepiento, ¿qué más tengo que hacer? Porque ahí sí, hay gente que dice, ay, yo me arrepiento mucho de pecar, pero siempre hago lo mismo. Tendría que aceptarlo. ¿Tendría que aceptarlo el qué? ¿Aceptar el qué? Pues, no, o sea... Aceptar al Señor. ¿Qué es eso de aceptar al Señor? A ver, de uno en uno. Y después al que haya ofendido. Muy bien. Y después de pedir perdón, ¿qué tenemos que hacer? Pienso que se arrepiente y al arrepentirse va a llevar una vida al conocimiento del Señor. Bien, arrepentirse, Ronald ha apuntado algo importante. Después tengo que ir y pedirle perdón a la persona que he ofendido, ¿verdad? Pues, vamos a poner un ejemplo. Yo me enfado con Mario, le digo algo que no debo decirle y efectivamente he pecado. ¿Ok? Entonces al pecar yo me arrepiento, recapacito y me doy cuenta de que he hecho algo que no debía hacer. Por tanto me arrepiento, tomo la decisión de que no voy a volver a ofender a Mario. Pero ahora tengo que confesárselo a Mario, ¿verdad? ¿Verdad? Tengo que ir a Mario y decirle, Mario, lo siento, perdóname porque te dije esto y no debía hacerlo. Y tengo que confesarlo también a Dios, ¿no? Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:8. Perdón, 1:9. ¿Verdad? Tenemos que arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Porque cuando confesamos nuestro pecado, estamos dando testimonio de que ya no queremos seguir por esa línea. Y eso es importante. Y si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios y a la persona que ofendimos, ¿somos perdonados o no? Sí, somos perdonados. Pero no hemos tomado la Santa Cena. ¿Es necesario tomar la Santa Cena para obtener el perdón de los pecados? No. Hay que arrepentirse y pedir perdón, confesarlo, pero no es necesaria la Santa Cena. La Santa Cena no limpia pecados, como el bautismo tampoco limpia pecados. Nos han enseñado, ¿verdad?, que el bautismo nos quita el pecado original. Pero mire, el pecado original fue el pecado de Adán y Eva, y por ese pecado Adán y Eva tendrán que pagar. Yo tendré que pagar por los míos. ¿Amén? Lo que yo traigo es una naturaleza que me inclina al pecado. Eso sí lo traigo de herencia. Pero la naturaleza de pecado no es pecado. ¿Entendéis? Es una consecuencia del pecado, pero no es pecado en sí misma. Yo puedo tener la naturaleza de pecado y no pecar. Bueno, nadie puede
decir que no peca, ¿verdad? Todos somos pecadores. Pero quiero decir, lo que me hace pecador no es tener la naturaleza de pecado, sino pecar. ¿Entendemos? Por tanto, un niño pequeñito, cuando es un niño, cuando es un bebé, aunque tiene la naturaleza de pecado, y por esa naturaleza ya sabemos que va a ser condenado porque la naturaleza de pecado le llevará al pecado, pero mientras son pequeñitos, Jesús le abre las puertas de los cielos a los niños. ¿Por qué? Porque ellos todavía, aunque tengan la naturaleza de pecado, no han pecado en sí mismos. ¿Amén? Y esto es lo importante entenderlo. No es el rito de la Santa Cena lo que me perdona el pecado, como no es el rito del bautismo lo que me limpia de pecado, sino el arrepentimiento y la confesión, cada cosa en su sitio. Si mezclamos las cosas, entonces ya nos confundimos y acabamos creyendo cosas que no debemos creer. Y la palabra de Dios la tenemos justamente para que nos enseñe qué debemos creer y por qué. Amén. Por tanto, no es un medio para obtener el perdón de los pecados. No hay poder en el acto en sí de la Santa Cena para limpiarnos de pecado, ¿verdad? Para limpiar de pecado a los que participan en ella. Ahora, la Santa Cena es solo para super espirituales, ¿verdad? ¿No? Será solo para gente muy santa, ¿no? Para apóstoles y gente así, ¿no? Sí, pero ¿quiénes pueden participar? Pueden participar... A ver, Ronald nos va a aclarar el tema. Hay que ser creyente. O sea, eso es un requisito. Por tanto, hay que ser creyente. ¿Y qué más? Arrepentirse y confesar los pecados. Ajá. O sea, ser creyente, arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios y al prójimo. Estar en paz con los demás y con Dios. Sí. Vamos a llegar a ese punto, pero antes, para participar de la cena, oiga, la Santa Cena se le llama también la comunión, ¿verdad? Y se le llama la comunión porque es comunión ¿con quién? Con Dios. Y para tener comunión con Dios, ¿no hay que ser muy santo? ¿Cómo que no? Está ya está libre porque se arrepintió y porque tener paz con los demás, con uno mismo y buscar a Dios. Pero entonces no es para super espirituales. A mí alguna vez me ha dicho alguien: pastor, ore al Señor por esto, porque el Señor a usted lo escucha más. ¿Ustedes creen que eso es verdad? ¿Ustedes creen que el Señor tiene un grado de audición para los pastores y se hace sordo para la gente que no es pastor? El Señor oye a todo el mundo, ¿verdad? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Pero a veces pensamos que hay ciertas áreas de la vida cristiana o de la vida, sí, de la experiencia cristiana, que es solo para personas muy espirituales. Y justamente eso no es así. La Santa Cena es para todo aquel que ha entendido el Evangelio. A ver, Rosy. De pronto las personas que decimos que desaparecen un libro que siempre se dice que es porque de pronto el periodista está todos los días con Dios, O sea, que habla de cantidad y no de calidad. Es decir, que nos escuchan más porque oramos más y no porque no les escucho a ustedes, sino que les escucho a ustedes menos porque ustedes oran menos. Pues oren más. Bien, pero miren, la Santa Cena no es solo para super espirituales, es para todos los miembros de la Iglesia de Cristo. Amén. Todos aquellos que de verdad han creído en el Señor,
se han reconocido pecadores, han confesado sus pecados y tienen comunión con Dios y con sus semejantes. Para todos ellos es la comunión. Amén. No solo para los súper espirituales. Ahora, la Santa Cena es a criterio de cada cual, ¿no? O sea, el que quiere la hace, participa, y el que no, ¿no? ¿O estamos obligados a participar en la Santa Cena? Todos. ¿Tú dices que sí? ¿Por qué? Claro, porque Jesús lo escribió así, que todos hagan lo mismo que él hizo hacer. No sé, porque Jesús estaba solo con sus 11 apóstoles, no estaba con todos. Yo y mis apóstoles, todos. ¿Ah, sí? ¿Dónde está eso? Hugo. Ajá. La palabra está en Mateo capítulo 28, del 18 en adelante, cuando Jesús le dijo a los apóstoles: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. O sea que sí, todos los cristianos tenemos que participar de la comunión. Oye, pastor, es que yo no me encuentro con ánimo. ¿Y quién le ha dicho a usted que usted tiene que vivir su vida cristiana dependiendo de las emociones? ¿No dice la Biblia en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas? No son las emociones lo que tiene que gobernar nuestra vida cristiana, sino la palabra de Dios. Hermano, ¿por qué no viniste al culto el domingo? Es que no me sentía con ganas. Pues no le haga caso a tu carne, hazle caso al Espíritu, que seguro te dijo que debías ir, ¿verdad? Si estamos pendientes de lo que sentimos o no sentimos, me siento súper espiritual, o me siento fatal. Mire, hay 1000 cosas que van a influir en cómo tú te sientas, pero esas cosas no deben influir en tu relación con Dios. Cuanto peor te sientas, más necesidad tiene de buscar a Dios. Más necesidad tiene de buscarle rápido y veloz, de salir corriendo a los pies del Señor y decirle: Señor, me siento mal, estoy hecho polvo, por favor, ayúdame. Y yo te aseguro que tú sales de la presencia de Dios como Hulk, lleno de fuerza. Yo creo que tiene mucho que ver, o yo creo que más o menos un 90% tiene que ver de cómo tengamos nuestro corazón dispuesto hacia el Señor para recibir en ese momento la comunión. O sea, Dios en sí ve nuestros corazones, porque nosotros podemos estar de un ánimo u otro, ¿no? Pero Él en realidad ve si lo estamos haciendo de corazón y queremos participar. O sea, somos cristianos, pero como cristianos debemos participar de la comunión. Somos invitados por Dios a sentarnos a su mesa. ¿Cómo te sentirías tú si invitas a alguien y no acude? Y esa mesa es para recordar nada más y nada menos que Dios entregó a su propio Hijo para salvarte. Si Dios te invita a que te sientes a su mesa para recordar eso, y le decimos: no tengo ganas, ¿qué le estamos diciendo al Señor? No me importa que tú hayas entregado a tu Hijo por mí, para mí no es importante. Eso es lo que le estaríamos diciendo. ¿Ustedes creen que Dios merece ese trato por parte nuestra? No. No importa cómo tú te sientas. A mí mi Señor me llama a sentarme a la mesa con Él para recordar que entregó a su Hijo por mí, y yo corro a la mesa y a darle gracias a Dios. Señor, gracias, porque al margen de cómo yo me sienta, tú hiciste algo milagroso, perdonaste mis pecados,
Me diste esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Ahora yo sé que mis pecados han sido perdonados. Yo sé que tengo vida eterna y que si cierro mis ojos aquí, los abriré en tu presencia. No, yo no me quiero perder eso. Yo no voy a ofender a Dios diciéndole, sí, estoy aquí, pero no voy a participar. Porque no tengo ganas. No me siento bien. Qué menosprecio al sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros. ¿No les parece? ¿Cómo te sentirías tú si hubieras preparado toda una cena hermosa? Te hubieras llevado 3 días preparando la cena. Invitas a alguien y esa persona dice, no tengo ganas de ir. Sería un menosprecio para ti, ¿verdad? No tenemos derecho a hacer eso a Dios. Mire, la Santa Cena es para que todos los cristianos acudamos. Y si te sientes mal, ve al Señor y Él hará que te sientas bien. Pero no dejes de ir. Amén. Porque Él merece nuestra gratitud. Él merece que nosotros le demos el reconocimiento que merece su sacrificio. Amén. Dos preguntas. Una, de la iglesia cristiana en sí, ¿no? Digamos que yo me peleo con mi hermano, y luego voy al culto que sería la Santa Cena. Y si yo no le puedo pedir que perdón a mi hermano, a mi hermana, y puedo participar de la Santa Cena. Bien, si yo estoy enfadado con mi hermano o con mi hermana, la cuestión, lo que a mí me dice la palabra de Dios es, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si yo me he enfadado con mi hermano, antes de que llegue la noche tengo que arreglarme con él. Yo no tendría que estar enfadado con mi hermano más de unas horas. El tiempo es suficiente para relajarme y poder hablar con él y decirle, hermano, mire, me enfadé contigo por esto y por esto. Pero mira, estoy dispuesto a perdonarte a pesar de lo que hiciste o a pesar de lo que me dijiste. O mira, quiero que me perdones porque sé que obré mal. Pero uno va y dice la palabra, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. Uno tiene que arreglar eso antes de que llegue la noche. Así al día siguiente, cuando uno va al culto, va con el corazón limpio. Si uno no lo ha podido arreglar, no habrá dependido de él, sino del otro. Es decir, yo voy al hermano y digo, hermano, te he ofendido, por favor, perdóname. Y él dice, pues no te perdono. Bueno, yo ya he cumplido delante del Señor, he cumplido delante de mi hermano, yo no tengo mi corazón sucio, lo tendrá él. Yo ya no tengo nada contra él. Si él tiene algo contra mí, es problema suyo. Pero yo voy con mi corazón limpio. Pero la cuestión es que estamos demasiado acostumbrados a dejar las ofensas en el cajón de las ofensas. Y es un cajón demasiado grande, que no tiene fondo. Y vamos echando ofensas ahí, y vamos echando ofensas ahí, y vamos echando ofensas ahí. Y como no vemos el fondo, seguimos tirando ofensas ahí. Pero ese cajón nos lastima a nosotros. Eso no nos beneficia, eso nos perjudica a nosotros. Si te enojas con alguien, arréglalo cuanto antes. No quieras estar enojado, ni siquiera lo menos posible. Lo menos posible. Ya sea tu esposo, ya sea tu hermano, ya sea tu hijo, sea quien sea. Procura arreglarlo lo antes posible. No tengas mucho tiempo el corazón sucio, porque ¿sabes lo que pasa con un corazón sucio? Que ofendemos a Dios. Un corazón sucio entristece a Dios. Un corazón sucio te hace sentirte tan mal que te afecta de tal manera que te lleva a otro pecado. Un pecado te lleva a otro pecado. Y eso lo sabemos. Por eso tenemos que procurar que eso no ocurra. Si ofendemos a alguien, arreglémoslo. ¿Qué tenemos que humillarnos? Hagámoslo. Jesús nos humilló mucho más que nosotros. Si tenemos que tragarnos el orgullo, traguémoslo.
El orgullo nos hace daño tenerlo, no tragarlo. Cuando tú te tragas el orgullo, deja de tener efecto sobre ti. Amén. La otra. Pero la otra es, en relación, digamos, la iglesia católica dice que son cristianos, ¿cierto? ¿Qué estamos? La iglesia católica dice que son cristianos. Sí, ellos dicen que son cristianos. Y ellos cuando hacen la Santa Cena de los domingos, la otra. Pero ahí, digamos, no les enseñan a que uno debe perdonar a sus hermanos, ¿no? Como la gente ella, cualquiera, ¿verdad? Toma la otra. Ajá. Sí, es que en realidad ¿O qué le beneficia? hay dos cosas en tu pregunta. Una, enseñar que hay que perdonar. Eso sí hay que enseñarlo. Todo aquel que dice que sirve a Dios, toda persona que ministra la palabra de Dios tiene el deber de enseñar toda la Escritura. Y la Escritura enseña eso, que hay que perdonar. Y hay que saber pedir perdón también, hay que ser humilde. Ahora bien, eso es una cosa. Otra cosa es que ellos dicen son cristianos, como mucha gente dice que es cristiano. Pero ¿qué dice Jesús que es verdaderamente un discípulo suyo? El que permanece en su palabra. Si no permanece en su palabra, realmente no es su discípulo. Por tanto, no basta con creerse cristiano, hay que asegurarse de que se es cristiano. Si alguien no está seguro de si es cristiano, que lea Juan 8, 31, 32. Ahí dice, si permaneciereis en mi palabra, es decir, en las enseñanzas de Jesús, dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra. En Juan 13, del 34 al 35 dice, un mandamiento nuevo os he dado, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En primera de Juan 1, del 5 al 6, dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que andamos en luz, si decimos que estamos en Dios o tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Por tanto, la palabra de Dios nos enseña quién es un verdadero discípulo de Cristo, quién es un verdadero cristiano. El que permanece en las doctrinas y enseñanzas de Jesús, para lo cual las tiene que conocer. El que ama al prójimo y el que no anda en tinieblas, sino en la luz. ¿Amén? Y hay otros muchos pasajes que podríamos utilizar para ver qué es un verdadero discípulo de Cristo, qué es un verdadero cristiano, ¿no? Ahora, nosotros que conocemos la palabra sabemos que tenemos que perdonar. Porque es más, la Escritura dice, Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en los cielos no nos perdonará nuestras ofensas. Así que más vale que perdonemos. ¿Amén? ¿Alguien levantó la mano por ahí? ¿Tú? Pero lo que pasa es que en la iglesia cristiana pusimos... ¿Qué es la iglesia cristiana? ¿A qué iglesia te refieres? Bueno, la iglesia que te habla de la iglesia católica. Ah. So, la mayoría que uno que estaba allí, yo también, que estaba allí, fuimos oidores, solamente oidores, no más oidores, ninguno es hacedor de la palabra de Dios. El problema es que el que enseña, si es un oidor, va a convertir a la gente en oidores. Si el que enseña es un hacedor, convertirá a la gente en hacedores. Eso es así. El pastor imprime carácter a la iglesia. ¿Alguien más había levantado la mano? ¿Quién fue? Yo era para decir, por ejemplo, de perdonar únicamente a los hermanos o también a la gente. No, a todos. Que nos calumnian y nos hacen mucho daño. Claro. La palabra de Dios nos dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. Por tanto, tenemos que perdonar a todos, incluso a aquellos que nos calumnian. Jesús dijo, orad por los que os persiguen y os ultrajan.
No solamente perdonarlos, sino orar por ellos. Señor, ten misericordia de ellos. Oscar. Ok, perdón. Sí, para los que están escuchando por internet, claro. A veces me olvido. ¿Qué más? Parece que es Pedro que le dice que ¿hasta cuándo podemos perdonar? Dice Jesús, hasta 70 veces. Sí, Pedro le preguntó a Jesús, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. 7 en el hebreo significa siempre. Jesús le dijo, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre, 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 siempre. Siempre. Porque, digamos una cosa, respóndanme. ¿Cuántas veces nos perdona Dios a nosotros? Entonces, no dice el Señor Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, dice, y el mandamiento es, amaos los unos a los otros como yo os he amado, no de cualquier manera, sino como yo os he amado. Y Jesús nos amó de manera sacrificial, se sacrificó por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, así que la Santa Cena no es opcional para el cristiano. La Santa Cena es una obligación del cristiano, porque es un mandato de Jesús. Amén. Jesús lo dijo, haced esto en memoria de mí. Jesús no nos pidió ni nos ordenó que hiciéramos imágenes y las sacáramos a la calle, imágenes de su pasión, crucificado, con la cruz a cuesta o dándole latigazos. Jesús no nos dijo hacer imágenes, adorarlas en procesión una vez al año. Jesús no nos dijo que recordáramos su sacrificio de esa manera. Nos dijo, haced esto. Y se estaba refiriendo a partir el pan y el vino en su nombre. ¿Amén? Y ese mandamiento es de obligado cumplimiento para todo aquel que de verdad es un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios. Es un compromiso con Dios que tenemos. Dios nos invita y nosotros tenemos que acudir a su cena. Amén. Bien vestiditos, no con un traje lleno de mancha, sino con un traje puro. Amén. Me refiero al interior, no me refiero al exterior. Pero bueno, si vienen bonitos, mejor. Pero me refiero a eso, me refiero a venir vestidos de santidad, no con un corazón sucio, ¿no? Sino con un corazón limpio. Amén. Así que, ¿qué más es la Santa Cena? ¿Qué no es? ¿O qué sí es? Siempre que la hiciéramos recordaremos el sacrificio que hizo. Sí, es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué más? Es una oportunidad para dar testimonio justamente de nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Oiga, yo soy cristiano. Yo tengo comunión con Dios. Yo no me avergüenzo de mi fe. Y tengo también comunión con mis hermanos. Amén. Dígame, Tirce. Para mí la Santa Cena es tener un encuentro muy grande con Dios. ¿Verdad? Es una oportunidad de encontrarnos con Dios. Porque mire, cuando nosotros nos reunimos para tomar la Santa Cena, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús dijo, yo estoy en medio de ellos. Así que Cristo acude a ese acto donde nosotros vamos a recordar su sacrificio. Él está allí con nosotros. Es un encuentro con aquel que dio su vida por nosotros. Así que debiéramos ser conscientes de estas cosas cuando participamos de la Santa Cena. Amén. Más. Ya dijimos que la práctica del compartir el pan, es decir, de compartir alimentos entre los creyentes, llegó a ser una marca distintiva de la iglesia primitiva, ¿verdad? De la primera iglesia. Vemos, por ejemplo, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46 y 47. Quiero que lean ahí, miren lo que dice ahí. Hechos 2, 46 y 47. Dice, y perseverando, ¿qué es perseverar?
Insistir. Ser constantes, perseverando unánimes. ¿Qué significa unánimes? Todos unidos, todos juntos. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Amén? ¿Amén? ¿Me equivoqué al leer? A ver, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y los líderes añadían cada día a la iglesia los que... ¿No? ¿No pone ahí los líderes? Hechos 2:47, léanlo bien, a ver si se están ustedes equivocando. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, versículo 47, 2:47. Dice, y el Señor añadía, ¿quién añadía? Qué bueno, ¿verdad? Pero miren, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Los cristianos se reunían con frecuencia para comer juntos. Y esto es una bendición. Cuando varias familias se reúnen, vamos a comer juntos. ¿No es una bendición? Pues se imaginan qué bendición cuando toda la iglesia se reúne para comer juntos, con alegría y con sencillez de corazón, ¿verdad? Después de que terminemos el estudio de la Santa Cena vamos a tener que hacer un ágape, ¿verdad? Sí, porque lo que vamos aprendiendo no es solo para saberlo, es para practicarlo. Díganme amén. Hechos capítulo 20, un poquito más adelante, Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, Hechos 20, versículo 7. Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, es decir, para comer juntos. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que a mí no me acusen de que soy largo predicando, ¿eh? Así que a mí no me acusen porque yo todavía no les he tenido hasta la medianoche predicando desde el mediodía, ¿eh? Pero mire, la iglesia, era una costumbre en la iglesia. Se reunían para partir el pan, para comer juntos, compartían lo que tenían. Mire el versículo 11. Dice, y después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Oiga, Pablo hablaba todavía más que yo. No estuvo hasta la medianoche, estuvo hasta el alba. Se pasó toda la noche predicando, ¿verdad? Enseñando de la palabra. Me imagino que los hermanos estaban haciéndole preguntas y él disfrutando, respondiendo de la palabra del Señor, ¿no? A mí me encanta hacer eso, pero a mí no me aguantan hasta el alba. Se me van antes. Se va doña Alba. Pero en estas reuniones los creyentes tenían la oportunidad de mostrarse el amor de Cristo los unos a los otros, compartiendo el que tiene con el que no tiene. Amén. Eso es llevar el Evangelio a la práctica, sacarlo de la teoría y ponerlo en el suelo, en lo práctico. Está muy bien que sepamos todas las cosas. Jesús dijo, ustedes sabéis estas cosas, pero bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no está en saberlo. Yo conozco mucha gente que conoce la Biblia en pasta mejor que yo y mejor que muchos otros, pero no la viven. Y la bienaventuranza no está en saber, está en vivir y en practicar lo que se sabe. Mejor que te sepas 3 textos y los practiques a que te sepas 3000 y no hagas ninguno. ¿Amén?
que la palabra es para practicarla, es para vivirla. Ahora, desgraciadamente, estas fiestas de amor rápidamente degeneraron en lo que no debía haber degenerado. Se comenzó a discriminar a los pobres. Quiero que vean conmigo Judas, versículo 12. Judas, después de Tercera de Juan y antes de Apocalipsis, Judas ahí Judas está hablando de algunos que decían ser cristianos, pero que en realidad no lo eran. Judas, versículo 12. Dice estos, Judas es un capítulo solo. Es una carta que tiene un solo capítulo delante de Apocalipsis. Y dice en el versículo 12, después de Tercera de Juan, antes de Apocalipsis, dice en el versículo 12, estos... ¿Lo tienen? Todavía no. Vamos a esperar un poquito, que el Judas de algunos se le ha ido. A ver, versículo 12. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Fíjense lo que el apóstol Judas está diciendo aquí, justamente sobre estos que no respetaban la palabra del Señor. ¿Cómo se comportaban en los ágapes, en las fiestas de amor, cuando la iglesia se reunía para compartir unos con otros? Fíjense, dice, son mancha en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente. Es decir, interesados más en el vientre que en lo demás. Estas cosas comenzaron a ocurrir en la iglesia de Cristo. Y por esto la iglesia empezó a dejar de hacer ágapes. ¿No es triste? Que por el mal comportamiento de unos, o de dos, o de un grupo, los demás sufran las consecuencias. Toda la iglesia debería apartar a esas personas, de alguna manera, que no saben comportarse. Primero enseñarles. Y si no se corrigen, reprenderle. Y si no, apartarlos. Pero no dejar de vivir la fe, porque unos cuantos no se saben hacer, no saben vivir la fe. Creo que es importante esto. Segunda de Pedro, un poquito antes de Juan, segunda de Pedro, antes de primera de Juan, segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 12 al 13. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas que aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Terrible, ¿verdad? ¿Cómo puede haber cristianos que actúen de esta manera? Es que no son cristianos. Son falsos hermanos introducidos a escondidas. Son gente que quiere aparentar que es cristiana, pero realmente no lo es.
Y por eso Pablo dice en 1 Corintios que es necesario que haya disensiones. Porque estas cosas nos hacen ver los que de verdad son cristianos y los que no lo son. Amén. Versículo 21, vayamos a 1 Corintios 11, versículo 21. 1 Corintios 11, 21. Vamos a leer el 21 y el 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cada uno, versículo 21, porque al comer cada uno, ¿estos cada uno se refiere a los pobres o se refiere a los ricos? No, a todos no. No. Todos eran, aparentemente todos eran cristianos, pero unos actúan bien y otros mal. Ahora, ¿a quiénes se refiere? Lean el pasaje. Léanlo. Antes de responder, traten de entender la palabra. Que se adelantan a comer su propia cena. O sea, que habían justamente los más pudientes. Claro. Llevaban ¿Quiénes traían su propia cena? Los esclavos que trabajaban en casas ajenas no podían aportar. Los esclavos iban a estas cenas con las manos vacías, porque ellos no podían aportar para la cena. Entonces los ricos que habían traído, y habían traído mucho, y en abundancia, se ponían a comerse la cena antes de que llegaran los esclavos, para así no tener que compartir con ellos. Esto era lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Los pobres no podían traer gran cosa. Su propia cena, dice. Así que los que tenían más eran los que se saciaban y dejaban a los pobres sin nada. Por eso Pablo le dice, ¿qué pasa? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿Los esclavos tenían casa? No. Ellos vivían en casa ajena. Pero los ricos sí. Y ellos tenían que ser conscientes de que la fe cristiana nos tiene que llevar a la comunión. Y la comunión significa común unión. Es decir, tenemos que compartir los unos con los otros. Cuando uno se duele, todos debiéramos dolernos con él. Cuando alguien se goza, todos deberíamos gozarnos con esa persona. Porque eso es la fe cristiana. La verdadera fe cristiana no es decir, hermano, Dios te bendiga, cuando tú tienes con qué bendecirle. No he escuchado ningún amén. ¿No están de acuerdo o qué? ¿Alguien no está de acuerdo? Porque así entiendo yo el Evangelio. Así entiendo yo el Evangelio. Que Dios nos lleva a compartir. Que ninguno seamos egoístas. Que no compartamos solo con los que son de nuestro mismo estatus social. Los ricos con los ricos y los pobres allá con los pobres. No. Que seamos capaces de vernos como hermanos. Sin importarnos cuánto gana o dónde vive. Sin importarnos lo externo, sino lo interno. Es un miembro del cuerpo de Cristo, es mi hermano o es mi hermana. Amén. Así debiera ser. Y no que, como dice aquí, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. El problema no estaba en el vino, mi hermano, sino en el abuso del vino. Jesús tomaba vino y Jesús multiplicó el agua en vino. Por tanto, la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. El problema no está en el vino, el problema está en detenerse en el vino. Porque al final será como áspiz que te muerda. Es decir, cuando nosotros no tenemos control, no usamos el dominio propio, ahí es donde perdemos pie.
Pero el problema no está en las cosas, sino en nuestra actitud ante las cosas. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. ¿Amén? Esa es la fe cristiana. No es prohibir esto, prohibir aquello, como en algunas iglesias se hace. No, esta es la lista de... Tú te acabas de convertir, mira, ven para acá, lo primero que tienes que saber es que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no tienes que hacer... Ahora, la obligación, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Oiga, la fe cristiana no es una lista de obligaciones y otra de prohibiciones. La fe cristiana es una vida de comunión con Dios que te lleva a convertirte en una nueva criatura. Y es Dios quien hace la obra en el ser humano. Que levanten la mano a cuántas personas le he dicho yo aquí en la iglesia que deje de fumar. A nadie. A nadie. Y no es porque mire, la obra de convicción es del Espíritu Santo. Yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Y si yo enseño los principios de la palabra de Dios, si yo le enseño que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que quien destruya el templo de Dios, Dios le destruirá a él, no hace falta que le enseñe que deje de fumar o que deje de beber. Porque ya la palabra de Dios y el Espíritu de Dios van a actuar convenciéndole de justicia, de pecado, de juicio, de pecado y de justicia. Así es. ¿Cómo es posible que algunas personas pudieran emborracharse si, como dicen algunos, tomaban zumo de uva y no vino? No, es que el vino de la Biblia no es fermentado. ¿De dónde se sacan eso? Eso es una tontería. ¿Cómo se embriagaba este? Se convencía, estoy borracho, estoy borracho, estoy borracho. Como hacen ahora en algunas iglesias. Hermano, embriágate del Espíritu. ¡Aleluya! Y se ponen a hacer tontería como si estuvieran borrachos de verdad. Oiga, ¿qué? Pero ¿cómo estamos entendiendo la palabra? ¿Dónde está el sentido? Bueno, es el don que parece menos común, ¿eh? El sentido común es el menos común, parece, de todos los sentidos, porque muchos lo pierden cuando empiezan a hacer tonterías, malinterpretando las Sagradas Escrituras. Cuando la palabra de Dios habla de que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo, no nos está diciendo que nos emborrachemos del Espíritu Santo o que el Espíritu Santo te va a emborrachar. No, el Espíritu Santo te va a llenar. Y cuando el Espíritu Santo te llena, te va a llevar no a hacer estupideces, te va a llevar a obrar correctamente. Claro, te va a llevar a hacer el bien, no el mal. No te va a llevar a revolcarte por el suelo como si fueras un endemoniado. Te va a poner en tu juicio cabal, porque esas son las cosas que hace el Espíritu Santo. Cambia las vidas, las transforma para bien, no para mal. Y hay muchos avergonzando a Dios, haciendo tonterías, de las cuales un día van a tener que dar cuenta delante de Dios, porque están malinterpretando las Sagradas Escrituras. La cena del Señor tiene que ver con la unidad de los cristianos. Las divisiones en la iglesia niegan esa realidad. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Este es uno de los pasajes más hermosos y que tienen que ver con los ministerios. Todos los ministros, todos los siervos de Dios deberían tener en cuenta este pasaje de las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. ¿Lo tienen? Dice, y Él mismo, hablando de Jesús, de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles. Efesios capítulo 4, versículos del 11 en adelante. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, el sentido por el cual Dios instituyó ministerios en su iglesia fue para que preparásemos a la iglesia, para que les ayudásemos a crecer y a madurar en el conocimiento de la verdad, para que les enseñésemos, para que les diésemos ejemplo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo el ¿qué? La verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, se refiere a la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Este es el objetivo. El objetivo es que la iglesia sea como una sinfonía, como una sinfónica, donde cada uno toca en el momento, el acorde adecuado, la nota adecuada, en el momento oportuno, y sacamos entre todos una melodía que glorifica a Dios en unidad. ¿Qué pasa en una sinfónica cuando uno está tocando una cosa y el otro otra y el otro otra y aquel otra? ¿Han escuchado una sinfónica antes del concierto? Cuando están afinando los instrumentos. ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más horrible! Eso que cada uno con sus instrumentos afinándolo, dan notas discordes unos de otros, y mientras que uno está, el otro está, cada uno dando notas discordes. Ahí no se entiende nada, hay ruido molesto. Pero cuando el director hace así con la batuta y levanta las manos, en el primer momento, en el primer movimiento, ya empieza a fluir una melodía armoniosa. Esa debe ser la iglesia del Señor, todos unidos en un mismo sentir, en un mismo conocimiento de la verdad, todos unidos. Bien concertados y unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Amén. La Santa Cena justamente sirve para simbolizar la unidad de los cristianos. La unidad de cada uno de nosotros con Dios y la unidad de cada uno de nosotros con nosotros. La cuestión es, ¿estaremos dando un falso testimonio cuando tomamos la Santa Cena? ¿O realmente tenemos comunión con Dios? ¿Estaremos dando un testimonio verdadero? ¿O estaremos enojados con el hermano o con la hermana desde hace 3 días y no le hablamos? Porque no es eso lo que Dios quiere, ¿verdad? Lo que Dios quiere es una iglesia armoniosa. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Salmo 133. Bendito sea el Señor. El texto que estamos viendo aquí en Efesios revela claramente que el crecimiento del cuerpo de Cristo se produce justamente cuando las partes están bien unidas entre sí.
cuando funcionan correctamente el uno con el otro, cuando estamos bien engranados, cuando cada parte del cuerpo piensa en el cuerpo y no solamente en sí mismo. Porque cuando pensamos en nosotros mismos, estamos alejándonos de los demás. No se puede cumplir, siendo egoístas, no podemos cumplir el objetivo de la Iglesia, que es ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Versículo 22, la comunión. Miren, 1 Corintios 11, 22, la comunión no es para menospreciar la Iglesia de Cristo, ni para avergonzar a los que nada tienen. Es una oportunidad para mostrar justamente el amor a aquellos que menos tienen. Es una oportunidad para compartir las bendiciones que Dios nos da. Es una oportunidad especialmente para los que tienen, para que compartan con los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? Pregunta Pablo. En esto no os alabo, dice. Yo creo que es claro en su postura. Pablo no se anda con chiquita. Pablo no tenía pelos en la lengua. Él decía lo correcto, lo que tenía que decir, de la manera en que tenía que exhortarle. Y él reprende a los ricos por menospreciar a los pobres, que eran sus hermanos y sus hermanas en Cristo. Amén. Nos quedamos ahí, porque se nos va el tiempo. Pero la próxima semana, si Dios quiere, entraremos en lo que es la Santa Cena, porque nos hemos quedado a las puertas en la introducción. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? ¿Algo que no haya quedado claro? Adelante. Soraya. El temor mío al tomar la cena, yo la he tomado muchas veces, pero últimamente. El temor mío a veces lo que acaba de decir ahora, de que no haya sido suficiente, sincera, o no me haya acordado de todo lo que tengo que pedir perdón a Dios, o sea, no esté como saneado todo. Ajá. Bien, repito la pregunta de Soraya para aquellos que nos están viendo a través de internet. Ella pregunta que, o más bien dice que a veces no ha tomado la Santa Cena porque no ha estado segura de que su corazón estaba totalmente limpio, o si era totalmente sincera, o si se estaba acordando de todos los pecados que había cometido. Bien, justamente para eso, en el mismo acto de la comunión, el pastor suele dar tiempo para que oremos, para que busquemos a Dios. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso yo invito a la iglesia siempre, cada vez que celebramos la Santa Cena, invito a la iglesia, hermanos, pidámosle a Dios que nos revele si hay algo en nuestro corazón que no está bien. Y cuando nosotros vamos a Dios en oración y le decimos, Señor, por favor, mira a ver si hay en mí camino de perversidad o alguna cosa mala, el Espíritu Santo ahí mismo nos recuerda, si es que tiene algo que recordarnos. Pero si son cosas por las que ya hemos pedido perdón, no nos las va a recordar, porque ya Él las tomó y las arrojó a lo profundo del mar, y Él no vuelve a acordarse de ello, aunque nosotros a veces sí nos acordamos. Pero cuando la palabra de Dios dice que Dios toma nuestros pecados y los arroja al fondo del mar, por favor, que nadie se meta a buzo, que nadie se tire al agua a recoger otra vez sus pecados. Se cuenta una anécdota que dice que alguien fue al despacho de Jesús. Señor, sí, pasa. Y allí estaba Jesús en su despacho con su portátil, con un montón de papeles, y este le dice, Señor, vengo a pedirte perdón por mi pecado. Ah, bien, pasa, dime, ¿cómo es tu nombre? Fulano de tal, espérate. Fulano de tal, ah, no, pero aquí no me sale nada. Sí, Señor, yo me siento muy mal porque te ofendí, yo sé que hice mal y no sé. Espérate, vamos a buscar en otro lado. No, pues aquí tampoco me sale nada. A ver, déjame que te haga una pregunta. ¿Tú ya pediste perdón por ese pecado? Sí, Señor, pero no me siento limpio. Ah, amigo mío, ese es problema tuyo. Yo ya te perdoné. ¿Verdad? A veces nosotros nos metemos a buzo
Ay, Señor, perdóname. Y ya se lo hemos dicho 400 veces. Y todavía seguimos sin sentirnos perdonados. ¿Saben por qué? Porque nos falta fe. Le fallamos a Dios cuando no creemos su palabra. Cuando Dios dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, está diciendo que Él es fiel. Él cumple lo que promete. Pero nosotros estamos diciéndole, no, Señor, yo no te creo. Yo sigo sintiéndome mal. Creo que tú no me has perdonado. Y vamos otra vez y le pedimos perdón por lo que ya le habíamos pedido perdón. Y le estamos ofendiendo con eso. Aceptemos la palabra de Dios. Creamos que Dios nos ha perdonado. Si de verdad hay un sincero arrepentimiento, Dios nos limpia, Dios nos perdona. Aunque nosotros nos vamos a acordar del mal que hicimos, pero Dios nos perdonó. Así que tenemos que ir a la comunión y decir, Señor, si te acuerdas de algo que has hecho mal contra el hermano, te acerca con disimulo, todo el mundo está orando, cerrando sus ojos. Hermano, perdóname porque recuerda que te dije eso. Lo siento, perdóname, mi hermano, no quiero tener nada en mi corazón. Ya está. Y si no está aquí, Señor, ayúdame, yo me comprometo delante tuya que voy a hablar con mi hermano y le voy a pedir perdón. Y uno toma la comunión. Y después, cuando sale de aquí, hermano, mira, vamos a tomarnos un café que tengo que hablar contigo. Ya está. Y uno habla con esa persona, le pide perdón. Punto. Pero la invitación del Señor no la menospreciemos, porque le costó mucho a Dios. ¿Amén? ¿Más preguntas? Bien, ¿y dónde está eso en la Biblia? Claro. No, es que hay muchas cosas que se dicen, pero no tienen sostén bíblico, no tienen fundamento bíblico. En principio, los diezmos no son para la iglesia. Era una ley del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel que la iglesia no está obligada a cumplir. Porque cualquiera que quiera cumplir uno solo de los mandamientos de la ley de Moisés, que tiene 613, si quiere cumplir uno solo, te hace culpable de todos. Tienes que cumplirlo todos. Pero todo aquel que quiere justificarse por la ley, de la gracia ha caído. Por tanto, si Jesús dice que la ley y los profetas eran hasta Juan, es decir, la ley quedó zanjada, y en Romanos 3, lo puedes ver, dice que la ley ya pasó, fue abrogada. Por tanto, no podemos volver otra vez a la ley. ¿Perdón? Romanos 3. Romanos 3. Dice en el 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por el cumplimiento de la ley, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios no justifica al que cumple la ley, porque Pablo dice un poco más adelante en el mismo capítulo 3, en el versículo 28, que por la ley ningún hombre será justificado. Por tanto, no podemos justificarnos por ley, porque nadie puede cumplir toda la ley. Porque si alguien pudiera cumplir la ley, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Justamente Cristo vino porque nosotros no podíamos cumplir la ley. Las exigencias de la ley son demasiado altas para nosotros. Pero nosotros nos acogemos a la gracia de Dios. En Romanos 6, 23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Es un regalo que Dios nos hace, no porque lo merezcamos, sino porque nos lo ofrece gratuitamente. Un regalo. Si tú recibes ese regalo, el regalo es vida eterna por fe en Cristo Jesús. Por tanto, no es necesario que des diezmos para estar en paz con Dios. No, nosotros como iglesia somos llamados, sí, a mantener la iglesia por medio de ofrendas voluntarias. Ofrendas voluntarias. No hay ningún pasaje, escucha bien lo que te voy a decir, ni uno solo en toda la Biblia
que mezcle el diezmo con la iglesia. Todas las palabras, todos los textos que hablan del diezmo tienen relación con el pueblo judío. Ni un solo pasaje tiene relación del diezmo con la iglesia, nunca. Por tanto, tenemos que estar en paz con Dios, pero nuestra paz es Cristo. Amén. Príncipe de paz. ¿Alguna pregunta más? La dejamos aquí entonces. Pues hasta la próxima semana. Vamos a ponernos de pie y darle gracias al Señor.